Dios le bendiga mucho, Shalom. Estamos nuevamente en este segmento para así traer a ustedes y a nosotros mismos así la capacidad de nosotros poder interpretar lo que es la escritura bíblica con el apóstol y maestro Felipe Mendoza. Él se va a presentar brevemente. Bien, yo soy el hermano Felipe Mendoza. Un placer estar en este espacio con el pastor Eddie Omar, mi amigo, mi hermano. Una historia interesante que nos une a nosotros y con el ministro que está conduciendo la entrevista en esta hora. Yo contento de verdad, y cada vez que tengo la oportunidad de estar con el apóstol Felipe Mendoza, su presencia y lo que tiene revela la necesidad que yo tengo de buscar más de Dios. Porque cada vez que lo veo me siento como vacío. Digo, no, este hombre hay que escucharlo, hay que le despierta sed a uno para uno profundizar en lo que es la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar con un tema que es la interpretación bíblica, la necesidad de hacer una buena exégesis e interpretación bíblica. Hoy, ya para pasarle al apóstol, de rapidito, una pregunta buscapié. Pastor, nos hablan de una ley oral, ¿Qué de cierto hay acerca de una ley oral? Y si es oral, ¿por qué hay que darle tanta validez si no tiene un testimonio escrito? Entonces, ¿cómo valido algo oral que se transmitía oralmente si no tengo un legado escrito? Porque yo puedo darle validez a lo escrito por cuanto está escrito, pero con lo oral, ¿qué hago? Muy buena pregunta. La ley fue dada por Dios a Moisés en el monte Sinai a través de ángeles. Conforme a la creencia judía, estamos hablando judeidad y cristiandad, conforme a la creencia judía, el Eterno le dio a Moisés oralmente los puntos necesarios para él comprender esa ley escrita. Y esa es la ley oral. Al pasar el tiempo, esa ley escrita que se le da a Moisés, llámese ley a los 10 mandamientos. Llámese ley a los 10 mandamientos, la de Éxodo capítulo 20, que es la palabra de Dios. Porque hay diversas leyes, esa es la ley, el decálogo. Eso, las 10 palabras, exactamente se llaman las 10 palabras. Dios le da a Moisés textualmente, oralmente, cómo interpretar esa ley y enseñarla. Con el paso, Moisés se la enseña a otros y esos otros con el paso la escribieron. Y el judío, por su naturaleza, cree en las interpretaciones de sus líderes. Y ahí es donde viene la diferencia de sola escritura y la escritura más el pensamiento de hombre de respeto que nosotros tenemos. Ese es uno de los puntos que diferencian el fundamento de la cristiandad, que nos trazamos, nos regulamos por la palabra de Dios, y ellos, aparte de la palabra, tienden mucho a confiar, a depender, a creer, a validar las conclusiones de hombres que le han hecho a esa palabra. Tengo un tema que en un futuro, ya he dicho muchos temas, pero hay un tema que hablé con los muchachos aquí que le llaman contraste. Y para entrar en lo que es la ley, debo entrar en la interpretación del sistema que vamos a hablar hoy, para ver qué usted opina acerca de eso. Yo soy de lo que pienso que cuando Dios se revela por medio de su ley, porque entiendo que la ley es una revelación que Dios hace de su carácter, de lo que él entiende, lo que Dios viene a establecer una comparación entre lo que el pueblo de Israel vivía en Egipto y lo que él le promete, quién es Dios y lo que le promete. Por ejemplo, cuando Dios dice no matarás, en Egipto el pueblo no tenía la vida de un hebreo no tenía ningún tipo de valor en Egipto, no tenía valor. Cuando este pueblo se encuentra con un Dios que dice no matarás, dándole valor a ese pueblo, entonces es para que el pueblo entienda un contraste que hay entre los dos gobiernos, el gobierno de Egipto. Entonces, ese es un tema que pudiésemos utilizarlo porque a veces solamente leemos el mandamiento,
Pero El si trasfondo. el trasfondo del mandamiento. ¿Qué hizo que Dios concluyera eso para que yo lo tenga como norma? Entonces Dios valora la vida, cosa Sí. que no había en Egipto. Dios valora la vida. ¿De dónde vienen las leyes del Levítico? ¿De dónde vienen? Entonces, es muy interesante el tema. Vamos a entrar para allá, contraste, Sí. por eso es solamente Sí. son 3 áreas de contraste que. Sí. Apóstol, ¿cómo yo hago una buena exégesis de lo que es la palabra del Señor? ¿Qué reglas hay? ¿Cómo a la hora de yo interpretar un texto, yo tengo que observar? A veces solamente nos ha llegado a nosotros lo que es la hermenéutica, pero hay otro tipo de interpretación más allá, más profundo, que existen. Pudiese usted decirnos, a ver, cómo se llama ese nivel de interpretación, y eso, que nos arroje luz. Bueno, yo Perdón, apóstol, para que usted siga ahí. ¿De dónde nace eso, el Pardes? el Pardes. Yo no diría más profundo. Repito, son 2 formatos diferentes, 2 concepciones diferentes. ¿De dónde nace el Pardes? Pardes es un acrónimo, PRDS. Parecería un partido político. PRDS. Usted sabe que el idioma hebreo antiguo no tenía signos vocales. Sí tenía sonidos vocales, pero no signos vocales. Entonces, PRDS es los 4 niveles de interpretación con los cuales ellos se aproximan a las escrituras. ¿Por qué se le llama Pardes? Porque en una de sus esclavitudes y su acercamiento al pueblo asirio, a los asirios les gustó el formato que ellos tenían. Es difícil que tú pronuncies PRDS, porque estamos acostumbrados a A, E, I, O, U. Sí. Así otras lenguas. Entonces, lo que hacen los asirios es que entre P y R pusieron una A para ellos poder pronunciar ese sistema que utilizaban los judíos, y entre la D y la S pusieron una E, y ahí nace Pardes. En ese idioma, Pardes es jardín. Okay. Muy interesante este tema, tienen que abrir los oídos. En ese idioma, Pardes es jardín. Entonces, jardín en latín es paraíso. Y en griego es paradiso. En castellano, paraíso. Y de ahí nace una doctrina que nosotros deberíamos corregir. Porque el paraíso no es un lugar per se. Es una condición de conocimiento. ¿Me está entendiendo? La confusión viene de Pardes, porque en ese idioma que ellos le intercalan vocales a PRDS, por coincidencia, Pardes es la forma que ellos dicen jardín. Cuando se lleva al latín, paradiso en griego y paraíso en castellano, se entiende como un jardín, como un gan, como el jardín del Edén. Si ya en la mente, y de ahí se saca una doctrina que el paraíso es un lugar específico, geográfico, al cual el hombre va a ir. Pero la idea es que paraíso es una condición de conocimiento espiritual al cual tú llegas, en el cual tú estás en el lugar donde Dios se encuentra, aunque tú estés en la tierra. Entonces, esa es la importancia del Pardes. El Pardes está compuesto por P, que es Peshá, por R, que es Remeth, por D, que es Derash, y por S, que es Sot. Esos son los 4 niveles de interpretación bíblica hebraico. Entonces, la hermenéutica, la homilética nuestra, de la teología de la cristiandad, es más amplio. Pero el Pardes se limita a 4 niveles. Peshá, Remeth y Drach, que se lo puedo enseñar yo. Y Sot, que es una prerrogativa del Espíritu Santo. No hay hombre que te enseñe Sot. Peshat es lo elemental, lo literario. Remeth es cuando ya tú estás haciendo conjetura y análisis y esto. Y Derach es cuando ya tú comienzas a armonizar lo elemental, lo literario, con la conjetura y llega a conclusiones. ¿Podemos decir que Pablo fluyó en un nivel Sot de la interpretación? Bueno, yo te puedo decir que de Moisés para acá solamente 4 personas
en la era antigua han alcanzado Sot. Uno de ellos fue Pablo. Y en la historia moderna, un antiguo maestro judío alcanzó Sot. De Moisés para acá, solamente 5 personas que se sepa han alcanzado Sot. Que se sepa porque dejaron evidencia escrita de esto. ¿Qué es lo que es Sot? Sot es el misterio, es lo oculto, es la revelación, es lo que nadie puede alcanzar. A Pablo se le revelaron al menos 7 misterios que él dice. Os digo un misterio. Sí. Al menos 7 misterios. A Pablo se le revelaron cosas tan profundas que Dios tuvo que ponerle un aguijón a Pablo para que él no se vanagloriara. Entonces ese misterio que es el Sot, entonces ya los que alcanzaron esa interpretación lo dejaron escrito. Entonces, o en este tiempo, por medio del Espíritu Santo, uno puede alcanzar ese misterio. No hay obstáculo para que lo alcancemos, pero la dedicación nuestra de este tiempo no es la que se amerita para eso. Se puede hacer uso de esa interpretación del Sot. De lo que le fue revelado a otros, sí. Que tú tengas acceso a entrar ahí también, pero la dedicación nuestra. A lo que ya le fue revelado a otros, pero apóstol. No, pero vamos a leer algo en 1 Corintios, claro, porque me interesa. 1 Corintios 12. Claro. Oigan esto. ¿Por qué le voy a buscar directamente esto? Y eso es lo que tratan los escritos míos, armonizando la fe. Porque dejo un sistema de interpretación hebraico, que es bueno, y el sistema hermenéutico nuestro, que también es bueno, pero este es más largo que este. Se sacan conclusiones diferentes dependiendo de la mentalidad del vaso que utilice. Y ahí vamos a entrar a un tema interesante. Oye lo que dice Pablo. 1 Corintios 12, 2. 2 Corintios 12. Sí. Conozco a un hombre en Cristo. No, comienza el versículo 1. Okay. Dice, ciertamente. Sí. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Vendré al Sot. Vendré a las visiones y a las revelaciones. Quiere decir, a mí como hombre no me conviene gloriarme. A mí se me dio un aguijón para que yo no me vanaglorie de lo que Dios me reveló. Pero me voy a apoyar en las visiones y en las revelaciones. Me voy a apoyar en el misterio, en el Sot, en una experiencia que yo viví. Conozco a un hombre en Cristo. Hablando del mismo, yo conozco a un hombre en Cristo. Que hace 14 años. Sin el cuerpo, no lo sé. No lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Oye, qué profundidad de misterio. Él está teniendo una experiencia con Dios que él no sabe definir cómo fue que él experimentó. Si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Por eso le llama visiones y revelaciones. Eso es Sot. Siga. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Cuando yo escucho tercer cielo, de una vez yo me voy 1, 2 y 3 arriba. Cuando el judío escucha tercer cielo, dice, dominaba Pesha, dominaba Remesh, dominaba Drash. Ok, y ahora entró en el plano que no se aprende. Ok. Entonces, para nosotros, Pablo fue al tercer cielo. ¿Y quién nos saca de ahí? Pero para el judío, Pablo no fue al tercer cielo. Pablo alcanzó un nivel de conocimiento tal que su mente estaba donde Dios estuviera sin necesidad de que él se moviera de aquí. Sí. ¿Está viendo? Donde ellos... Escuchen. Entonces, ¿cómo vamos a armonizar esas dos conclusiones? De un mismo texto, de una misma verdad. Uno creemos que fue llevado de aquí a otro plano celestial y otro dice, no fue llevado a otro plano celestial. Él alcanzó una revelación tal, una intimidad tal con Dios, que su mente está donde Dios esté, no importa donde él esté. Por eso no sabía definir si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Pero que eso ahora despierta en uno una inquietud de uno querer, claro, con toda la humildad, de accesar a esos niveles. Muy fácil. Para eso están las 4 vigilias de la noche. Para eso tú tienes que conocer los componentes del alma. Para que cada vigilia
qué ángel ministra en cada vigilia, cuál es el ángel que te asista a ti en el ministerio que Dios te ha dado. Y ahí tú vas creciendo espiritualmente hablando. Ahí tú vas a entender por qué tu alma se desprende de tu cuerpo toda la madrugada. Cuando tú entras en sueño profundo, ¿por qué se desprende tu alma de tu cuerpo para reencontrarse con Dios? Porque el judío por la mañana, la primera oración que hace es darle gracias a Dios porque tú permitiste que mi alma volviera a mi cuerpo. Porque es que el alma tiene un encuentro con su creador siempre. Entonces, eso es fácil. Hay una receta con las 4 vigilias de la noche, con los componentes del alma y esas cosas. Usted habló de algo porque hay gente que no cree en eso. ¿En qué? En esa parte donde que tiene un encuentro con el Señor cuando... Ah, sí, es el derecho, es el derecho de cada uno. Dicen que no. Es el derecho de cada uno. Fíjate, teología hebraica, teología greco-romana, dos teologías totalmente diferentes. La teología greco-romana y la teología de la cristiandad es una de las más débiles, porque tiene influencia de la teología greco-romana y tiene influencia de la teología hebraica. Entonces, tiene que ser un cerebro muy frío y muy calculador, que sepa poner cada punto en su lugar para mantenerse estable en la teología de la cristiandad. Porque la teología de la cristiandad, la que nosotros enseñamos, tiene influencia de la teología greco-romana y la teología hebraica. La teología hebraica no tiene influencia de otra teología. Y la teología greco-romana tiene influencia de teología pagana, de concepciones no teológicas per se y esa cosa. Entonces la teología de la cristiandad tiene influencia de esas dos teologías, de la teología de la judaidad y de la teología greco-romana. Y ahí hay un problema grave. Por eso es que lo que más deberíamos dedicarnos al estudio, al análisis, a la conclusión, somos los de la cristiandad, para depurar. No, esto es cristiandad. Esto. Felipe. Entonces, fíjate cómo el Pardes, de una vez que tú comienzas, nos pone a chocar. Porque de ese versículo uno entiende, Pablo fue al tercer cielo. ¿Y quién nos saca de ahí? Pero con la mentalidad hebraica, no, Pablo no fue al tercer cielo. Entonces vienen ellos y ahí sí usan Jesucristo. Jesucristo dijo al cielo nunca nadie ha ido jamás, solamente aquel que descendió del cielo. Entonces, y ellos justifican su enseñanza. Entonces, es un estado de conocimiento tal el cual el hombre llegó, que después que absorbió todo lo que el hombre le puede aprender, entonces entró a la escuela de enseñanza de Dios, en la cual el Espíritu se le revela y le muestra cosas que el hombre no tiene capacidad de mostrar. Felipe. Ese es lo conflictivo de Pardes y la hermenéutica nuestra. Pablo hace uso de algún tipo de autoridad. Podemos decir que él estaba fluyendo desde el misterio. ¿En qué sentido? Hay una persona en 1 Corintios que comete un pecado. El pecado es algo desastroso porque lo hace públicamente y se jacta del pecado. Pablo hace que entregue a este hombre a Satanás para que su alma sea golpeada a fin de que su alma sea salvada. A esa misma persona que Pablo entrega a Satanás en un momento, en 2 Corintios, Pablo dice, ya restáurenlo. Pablo, cuando está mirando a este hombre, no solamente está mirando el pecado, está mirando cómo puede este hombre ser restaurado de nuevo a la presencia del Señor. Y como él está mirando cómo este hombre puede ser restaurado a la presencia del Señor, mira el pecado, toma una drástica solución que cualquiera cree como que se le entregó al diablo para que el diablo se lo lleve. No fue para que el diablo se lo lleve, fue para que el enemigo lo golpee, pero para que ese hombre sea salvo. Pablo fluía desde el misterio del Señor en esas actuaciones que él hacía. Claro que sí, y fíjate algo interesante. Tremendo. Pablo dice, ténganlo como gentil y publicano. La gente cree que el gentil publicano es que lo rechace. No, el judío rechaza al gentil publicano. La cristiandad no rechaza al gentil publicano, lo busca. Entonces, ténganlo como gentil, cáiganle arriba, muéstrenle el camino, muéstrenle cuál es la verdad, restáurenlo. Esto. Cuando él dice, ténganlo como gentil publicano, el judío es rechácenlo. Porque el judío no se juntaba con el gentil, ni caminaba por la acera, pero la cristiandad no. Pablo ya está hablando desde una perspectiva cristiana. Él dice, búsquenlo. Para restaurar, varón. Búsquenlo, llénenlo, satúrenlo, predíquenle esto, aquello, lo otro. Porque tú quieres que ellos vengan a Cristo. Entonces tú le das el trato a él, de aquel que no está en Cristo, pero que está aquí en la iglesia. Entonces yo lo voy a tener como un gentil que necesita
del tesoro que yo tengo. Yo siento a Dios aquí, ¿sabes? No, porque eso es lo que Pablo está haciendo. Entonces, eso es profundo lo que el pastor Omar está trayendo a la memoria. Hay gente, por ejemplo, para que usted siga su interpretación, porque a veces uno fluye, hay gente que te ve el pecado está ahí, está el pecado, el gol escritural, el pecado, la paga del pecado es muerte. Pero hay otros que se ven más allá, a lo que te llevó a pecar, pero te ministran en un presente para que eso que te llevó a pecar, tú puedas vencerlo. Eso lo dice Juan. Hay pecado de muerte y hay pecados que no son de muerte. Entonces Pablo lo que hace es que te da un trato como de pecado que no es de muerte. Dice Juan, hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se ore, pero hay pecados que no son de muerte por el cual sí se debe orar. Entonces esa persona que incurrió en una falta, la que sea, Pablo la simplifica a pecado de no de muerte. Dice, ténganlo como un gentil, un publicano. Entonces, ¿cuál es el trato? Ahí donde está el meollo para entender el misterio. ¿Cuál es el trato que la iglesia le da al gentil publicano? Buscarlo, acogerlo y traerlo. ¿Cuál es el trato que le da el judío al gentil publicano? Rechazarlo, apartarse de él tal. Porque la mentalidad de la judaidad no es la mentalidad de la cristiandad. Entonces, apóstol, entonces uno cuando vaya a la hora de uno hacer una buena interpretación, una interpretación sana, hay que tener en cuenta entonces todo punto, el que es el cristianismo y el que entonces el judaísmo. Una comparación. Porque si yo no tengo, si tengo la mentalidad judaísmo, entonces lo que voy a hacer es que lo voy a rechazar. Si el Espíritu no le dice a Pedro, desciende y ve con esos hombres que te no va, él no va porque él era judío y yo eran gentiles. ¿Entiendes? Pero como el Espíritu fue el que se lo dijo y él se lo dijo a Cornelio, sí, yo vine porque el Espíritu Santo me dijo que viniera con ustedes. No, yo no vengo. Ok, entonces, porque una es la mentalidad de la judaidad y otra es la mentalidad. Entonces, conforme a la mentalidad de la judaidad, Pablo no fue el tercer cielo. Pablo alcanzó un nivel de revelación tal que no todos los hombres alcanzan. No porque Dios tenga un favorito, sino porque no todos tienen la disposición y el ánimo que asumió Pablo en su relación con Dios. Tiene mucho que ver, mira, usted me corrige, pero tiene mucho que ver con el estado del corazón en la presencia del Señor. Tiene mucho que ver con que tu corazón haya sido ya formateado, por así decirlo, como que la indignación de Dios es la tuya, pero el amor de Dios también es el tuyo. Entonces, cuando tú persigues lo que persigue Dios, y tú lograste colonizar con Dios en ese sentido, donde yo creo como que Dios, tú eres habilitado para tú poder fluir en el misterio. ¿Por qué? Porque el misterio es que te va a decir el porqué de esa condición. El porqué de esa condición. Y cuando tú sabes el porqué de una condición, tú puedes diagnosticar la raíz, arrancar de raíz, no arrancar la rama, sino arrancar de raíz. Tú puedes disciplinar, y vas a disciplinar conciencia. Lo voy a disciplinar, pero con esta disciplina va a venir esto, porque es que ya tú lo viste. Entonces, cuando tú disciplinas solamente para vergüenza, para condenación, para que te lleve el diablo, para que lo otro, tú no estás fluyendo en misterio, tú estás fluyendo en un espíritu de muerte que no es el espíritu de Dios. La Biblia dice que Dios no quiere la muerte del que muere. Él vino a salvar. Apóstol, enséñanos a interpretar la palabra del Señor. Estamos de acuerdo. Y ahí, cuando él habla de la intención y la entrega del corazón, es lo que dice Pablo. Pablo tenía una relación tal con Dios que dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Que él se atreve a decir, imítenme a mí, así como yo imito a Jesucristo. Es porque él absorbió a Jesucristo y lo que él reflejaba era Jesucristo. Una condición que logró tener la iglesia primitiva. Por eso le llamaban cristiano. La palabra cristiano es seguidor de. Iano es seguidor de cristiano, seguidor de Cristo. Herodiano, seguidor de Herodes. Luterano, seguidor de Lutero. Él absorbió tanto a Jesucristo que lo que él reflejaba, el testimonio que él daba, lo que él vivía, era lo que Cristo hacía. Entonces, la intención del corazón y la entrega con la cual tú asumas a Dios va a tener tú una percepción diferente de tratar los casos. Mientras que uno vive señalando, yo antes iba mucho a la cárcel, yo tengo un ministerio carcelario, y durante 20 años yo nunca a Diomar le pregunté a un preso, ¿por qué tú estás aquí? A mí no me interesa saber por qué está ahí. Yo soy testigo de eso. Nunca le pregunté a un preso, ¿por qué tú estás aquí? Ven, vamos a aprender, vamos a meter mano, vamos a salir de aquí, vamos a esto, bla, 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 bla. Pero, ¿para qué me interesa saber
las cautividades o las trampas del diablo, porque a veces hay trampas del diablo, Sí. hay cautividades, hay personas que están allá porque disfrutan lo malo, hay personas que están allá por una trampa, por un error, por lo que sea. Yo nunca le pregunté a un interno, ¿por qué tú estás aquí? A mí no me interesa eso. A mí me interesa que él sepa lo que yo tengo para dar. ¿Me estás entendiendo? Poderoso. Pero hay otros que quieren saber el porqué y hablar y predicar de eso. Y no sabe el daño que le hace a esa persona cuando le reviven el pasado que él quiere superar. Eso es tremendo, eso es poderoso. Entonces, ¿cómo Pablo asumía? ¿Cuál era su entrega, su dedicación? Ahí está esa experiencia. Entonces, Pablo tuvo esa experiencia. Y desde ahí, imagínate tú, nuevo creyente, que yo te vaya a demostrar, no, Pablo no fue al tercer cielo. Pablo lo que alcanzó fue una condición de conocimiento espiritual tal, y yo te lo demuestro por la Biblia. Jesucristo dijo que nadie fue al cielo, porque al cielo nunca nadie dijo jamás, por esto, por aquello, y yo te convenzo. Me dame una oportunidad de yo introducirte mi filosofía, que no es cristiandad, y yo subyugarte a ti con algo que te lo vendo como que es lo que tú estás persiguiendo, pero que en realidad no es lo que tú estás persiguiendo. Porque tú en la iglesia lo que persigues es conocer a Jesucristo, su fundamento, su doctrina, su enseñanza, lo que Él vino para dar al mundo. Allí tú vas a aprender otras cosas. Porque ese Jesucristo que la Biblia enseña, yo desde la perspectiva hebraica lo rechazo, porque Él no es el Mesías. Lo estamos esperando, Él viene. Ok, entonces son dos metas totalmente diferentes. Y esa es la debilidad que tenemos en cuanto a las interpretaciones bíblicas. La tripa, el material está bueno, pero las conclusiones a las cuales llegamos por sectores de lo que está escrito es lo que hace la debilidad. ¿Qué me conviene? ¿Hacer uso de la interpretación Pardes o la interpretación? Bueno, en la capacidad tuya tú puedes usar Pardes. A la capacidad de un nuevo creyente, el tipo de hermenéutica que nosotros utilizamos. Porque está más pegado a lo literal, lógico, razonado, profundizándose a lo teológico. Esto va a lo teológico de una vez. Ok, allí tú vas a usar argumentos, cuando tú ves que una prosopopeya, eso yo lo aprendí en la escuela. Entonces, te está mezclando lo lógico razonable que tú puedes digerir con lo espiritual. Y aquí se va directamente a lo espiritual. Entonces, al nivel tuyo, puedes usar Pardes, que bueno. A nivel de uno que esté haciendo pinino, pues donde tú estás, hermenéutica. Apóstol, ha sido demasiado edificante este tiempo de enseñanza. Yo quisiera, no sé si Israel tiene algo más que decir, comprometerlo a que en otro momento, en otra ocasión, siga edificando nuestras vidas y la de nuestra audiencia, que se conecta con nosotros. Y diga, Apóstol, por favor, dónde está su congregación, sus redes. Bien. Por favor. Yo le doy las gracias a ustedes por la oportunidad. Siempre que yo tenga tiempo y espacio disponible, nada más tiene que darme una orden. De ahora para ahorita no hay problema. Si le digo que no, pues tengo un compromiso previo. A mí me encuentran, número uno, la iglesia está en la calle P. Ahora la llaman Padre Alegría. Una esquina después de la iglesia San Vicente de Paúl, doblando a la derecha. La iglesia evangélica Pentecostés Aliento de Vida del Concilio Restauración Apostólica, CEPRA. Ahí estamos. Tenemos varias congregaciones en el país y fuera del país, pero ahí ustedes me localizan casi todos los domingos y estoy presente en la congregación. Los jueves tengo un culto de restauración y presencia donde enseñamos la palabra, ministramos liberación y enseñamos a ministrar revelación los jueves. Por las redes estoy en pstfelipemendoza@gmail.com enseñando todos los días de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Enseñamos un tema por semana. De 9 a 10, pstfelipemendoza@gmail.com. Este año estamos enseñando liderazgo solamente por la mañana, liderazgo efectivo, para estar en consonancia con lo que significa el año 2025, liderazgo efectivo. Por la tarde en PST Felipe Mendoza estamos también en otro espacio de 4 a 5, donde tenemos otro tema. Este año estamos enseñando
autoridad sobre Satanás para estar en consonancia con lo que significa el año 2025. Solamente liderazgo por la mañana, autoridad sobre Satanás. También me encuentro en Ministerio Felipe Vete Mendoza, @gmail.com, eso es en YouTube. Ahí estamos, libre e incondicionalmente. En esas redes que le he dado, cuando yo tengo algo especial que enseñar, también improviso y comparto algunas enseñanzas para que los que me siguen la tengan y sean edificados. Estoy sujeto a cualquier pregunta, le doy libertad a las personas que opinen, que me contradigan, sin faltar respeto, no hay problema. Y vamos a llegar a una meta en común. Amén, amén. Apóstol, muchísimas gracias de verdad por Gracias. la invitación y el hermano Israel para que nos despida. Sí, brevemente tengo una última pregunta. Una última pregunta. Por favor. ¿Cómo nosotros, qué estudio, qué material se podrían utilizar para hacer ese tipo de estudio para llegar a esa interpretación? Bueno, materiales mucho, imagínate. Sí, porque uno dice, sí, uno puede utilizarlo, pero ¿cómo lo utiliza? ¿Dónde lo consigue? Sí, mira, yo te voy a recomendar, número 1, que estudie un poco de ciencia bíblica. Okay. Número 2, que estudies la anatomía del alma. Número 3, que estudie Toldot. Con esas 3 materias, tú vas a tener un background de información que si aguantas, entonces tú vas a... Apóstol, pero aparte de esos libro suyo, escritura suya. Bueno, ahora escritura mía, el primer libro sale dentro de una semana o 2. Tiene que venir para acá, darnos la primicia, Sí. cuando uno presenta sola a la iglesia. Perspectiva bíblica del Evangelio, el tomo 1, Armonizando la Fe. Y ya están corrigiendo otro libro que se llama estoy mirando porque no he registrado este. No, pues, déjelo ahí entonces. Pero tiene que ver con el alma. Déjelo ahí. Sí, el adoctrinamiento del alma. No le van a dar tiempo a enseñar. Déjelo ahí. El adoctrinamiento del alma. Vienen esos 2 libros. Ya dentro de unos días sale Perspectiva Bíblica del Evangelio, Armonizando la Fe. Y después viene el adoctrinamiento del alma, todo lo que tenga que ver con la concupiscencia. Esos son los 2 libros que vienen primero. En este año yo pienso, con el favor de Dios, publicar unos 10 libros, porque tengo 19 libros escritos. Y están ahí cogiendo polvo. Entonces cogí este año para que Dios me permita publicarlo. Y entonces escribir otra cosa que tengo en la mente por escribir. Pero si tengo eso ahí, no puedo ponerme a fluir en otro lado. Sí. Y eso. Sí, estamos ahí. Sí. Señores, bye bye, Dios me le bendiga mucho. Un placer. Mucho. Dios bendiga. Dios me bendiga mucho. Bendiciones.